Bueno, como os hemos anunciado al iniciar el programa, hoy tenemos con nosotros a la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez. Sandra, buenas tardes, bienvenida una vez más a este programa y además hace minutos que ha sido ya ratificada oficialmente por el PSOE como candidata a la alcaldía de Valencia en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, un placer estar aquí acompañándoos. Un proceso que no ha sido emocionante, pero que estará muy contenta, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor es dar estabilidad y certeza, sobre todo en este momento. Y bueno, la gran mayoría de la ciudadanía esperaba que fuera candidata y yo creo que es una buena decisión conjunta que así haya sido. Yo la verdad es que estamos viviendo un momento bueno, un momento dulce, yo me siento bien personalmente, incluso en mi mejor momento político y por lo tanto tengo la fuerza, la ilusión y la determinación que son necesarias para afrontar unas elecciones municipales. Sandra, ¿cómo explica que no haya tenido rival en este proceso? Bueno, pues lo que hablaba anteriormente, siempre me he sentido muy apoyada por mis compañeros y compañeras, también por la ciudadanía en general. Por eso, sin miedo, quise que este proceso pudiese hacerse a través de unas primarias abiertas, porque creo que es el proceso mejor, ¿no? Y quiero decir que además somos el único partido que hemos tenido esa valentía de abrir nuestro proceso de elección de candidato a unas primarias abiertas y que era el mejor método, ¿no?, para elegir a nuestro candidato y era sumar a que cualquier persona progresista pudiese decidir conjuntamente. Porque unas elecciones municipales precisamente van de eso, ¿no?, de quién tiene la mayor capacidad, ¿no?, de sumar fuerzas y de sumar voces a favor de una candidatura que tenga que representar a toda la ciudad. Finalmente, pues bueno, la gran mayoría del partido ha decidido que sea yo esa persona y la verdad es que estoy muy contenta de que hayamos podido, por lo tanto, resolver el proceso de candidatura de la mejor manera posible. Entonces, aunque en algún momento se haya barajado también con algún otro nombre, ahora mismo siente usted el respaldo total del partido. Bueno, yo en ese sentido lo que quiero decir, y el tiempo lo ha venido a demostrar, es que todo esto eran intoxicaciones de medios conservadores, ya que me querían fuera del tablero político de las elecciones municipales. Era el rival a batir. ¿Y por qué? Porque en el año 2019 fuimos el partido que dio la sorpresa. Fuimos el partido que, pese a no ser líderes de la oposición ni ostentar la alcaldía, sacó el mejor resultado electoral con respecto a las anteriores municipales. Fuimos los que más votos aumentamos con respecto a las elecciones anteriores. Y llevo, pues en estos 4 años, aguantando un proceso de continuo desgaste y de intentar por parte de los medios conservadores, que eran los que principalmente estaban continuamente intoxicando al respecto, intentándome sacar de estas elecciones. Como decía anteriormente, un poco el rival a batir, y además es que también en esta ciudad los partidos, la gente que es muy conservadora, además no puede soportar que una persona normal, yo que vengo de familia de trabajadora, de barrio, pueda tener la máxima representación que ser alcaldesa de su ciudad. Y siempre he encontrado una inquina especial hacia mí en ese sentido, ¿no? Cómo se nos ataca a las personas normales, a la gente corriente, cuando queremos dar un paso hacia adelante y liderar un proyecto empresarial, personal o en este caso, como puede ser político. Ese menosprecio, ese desdén continuo que tenemos que sufrir. Y yo por eso también quiero ganar, sinceramente, ser alcaldesa de esta ciudad, porque creo que es bueno y positivo que demos un ejemplo, ¿no?, o que demostremos que a todas esas personas a las que nunca nadie nos ha regalado nada, que además siempre nos lo ponen todo un poco más difícil. Cuando tenemos la fuerza, la determinación, la ilusión y el empuje, no podemos alcanzar los objetivos que nos marcamos. Esa Valencia trabajadora, esa Valencia que trabaja, que se esfuerza cada día, esa Valencia que creo que merece una alcaldesa que trabaje tanto como ellos y que por lo tanto esté a la altura de su esfuerzo y de su sacrificio. Al margen de lo que nos cuenta, pues también sabe usted que parece que Pedro Sánchez pues tenía la intención de colocar a algunos de los ministros y ministras en algunas capitales, o sea que, claro, el río sonaba, ¿no? Bueno, pero no para Valencia, insisto, eran intoxicaciones de medios conservadores que siempre me han tenido como el rival a batir y me han querido siempre sacar del tablero de juego. E insisto, siempre hay gente muy conservada en esta ciudad que no puede soportar que una persona normal, de familia trabajadora y de barrio, pueda representar al ayuntamiento, cuando en realidad lo que es precisamente lo que hace es representar a la gran mayoría de esta sociedad y de esta ciudad. La semana pasada estaba sentada en su sitio Joan Ribó, le preguntamos qué pasaría si en las elecciones al final gana la derecha, que es una posibilidad, obviamente. ¿Usted lo contempla, quedarse en la oposición? Vamos a ver, yo contemplo ganar las elecciones y también... Lógico.
contemplo ganar las elecciones, lo demás es hacer política ficción, y luego también lo que contemplo es tener un compromiso claro con la ciudadanía, con la gente que nos vota. Todo el mundo tiene que saber que cuando coge la papeleta del Partido Socialista está votando a Sandra Gómez como alcaldesa, sin que haya ningún plan B. Por lo tanto, ese es mi compromiso con toda la ciudad y con todos los valencianos y valencianas, que cuando cojan la papeleta del Partido Socialista estarán votando a Sandra Gómez como alcaldesa de Valencia. Entonces se visualiza usted como alcaldesa y Joan Ribó como vicealcalde. Bueno, lo escuché con vosotros, nada, simplemente en ese sentido quiero decir que tengo una muy buena relación con el alcalde, con Joan Ribó. Nos unen 7 años ya largos de trabajo conjunto y la verdad es que siempre es un placer, ¿no? Pues contar en lo que sea con una persona de su experiencia y su trayectoria y que es querido, ¿no? Dentro de mi partido y dentro también de la sociedad y de su partido. Sandra, ¿son Compromís y Unidas Podemos los únicos socios con los que gobernaría? Nosotros tenemos una aspiración en que el Partido Socialista saque el mejor resultado posible, pero siempre, claro, teniendo en cuenta que nosotros queremos formar un proyecto progresista. El Partido Socialista es un partido socialdemócrata que tiene que entenderse siempre con otras fuerzas progresistas. Obviamente, cada uno manteniendo su identidad y su singularidad. Y yo creo que este gobierno de coalición es un buen ejemplo de ello. En lo importante nos hemos entendido, pero eso no quita que hayan habido determinadas diferencias o determinadas posturas, ya que somos partidos distintos. Para mí, por ejemplo, es muy importante tener un proyecto o un urbanismo de barrio que trabaje para la mayoría. Ha habido cuestiones como en Benimaclet, en donde ha habido diferencias, pero es que para mí quizás es más importante trabajar porque haya vivienda pública, vivienda de alquiler accesible para todos esos hijos e hijas de familias trabajadoras, que hacer quizás otro tipo de urbanismo más elitista o quizás sobre todo más excluyente. También hemos tenido pues diferencias, ¿no? Por ejemplo, con el tema del Mestalla, un tema que es recurrente, pero es que yo quiero defender lo mejor para la ciudad. Yo no me importa ni tengo especial interés en ponerme al lado de los máximos accionistas, hacerme una foto con ellos. Para mí lo más importante sobre todo es defender lo que mi ciudad defendería y es lo mejor, tener el mejor estadio posible. Ahora luego hablaremos de Mestalla. Entonces, bueno, si hiciera falta, pues con fuerzas progresistas. Siempre, con otras claro. fuerzas, no. Para llegar a acuerdos puntuales, sí. Yo, ojalá, ¿no? La oposición tuviese una actitud más dialogante. De hecho, yo siempre, desde el Partido Socialista, he defendido que tenemos que llegar a grandes acuerdos de ciudad y lo he practicado. Yo creo que la política es eso, es consenso y diálogo. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Turismo es uno de los pocos que salió con los votos a favor de todo el Pleno Municipal, desde el PP Ciudadanos hasta obviamente Compromís y el Partido Socialista que lideraba tal plan. Lo mismo con el Plan de Desarrollo Económico y el Plan de Empleo, que también ha sido uno de los pocos que ha contado con esa gran mayoría. Yo creo que hay cuestiones que deben de trascender a los partidos e incluso a los gobiernos, que son cuestiones de ciudad en donde todos nos tenemos que hacer un esfuerzo por fajarnos y llegar a acuerdos. Joan Ribó también se va a presentar a la alcaldía, aunque algunos dudan de que vaya a agotar los 4 años de mandato, porque por la edad, porque a lo mejor él había pensado en no presentarse y al final se ha presentado. Pero es que a mí me gusta la política ficción. Permíteme que le plantee otra hipótesis. Gana Ribó, es el alcalde Ribó, pero no agota el mandato. ¿Ven ustedes factible un pacto para que a mitad de mandato usted, como vicealcaldesa, sustituya a Joan Ribó? Mire, yo vuelvo a reiterar lo que le he dicho al inicio. Yo me presento para ganar las próximas elecciones y no contemplo ahora mismo otro escenario. Pero también déjame que le añada lo siguiente. Lo que tiene que tener la seguridad todos los valencianos y valencianas es que cuando coge la papeleta del Partido Socialista está votando a Sandra Gómez como alcaldesa, sin que haya una alternativa o un plan B. Yo tengo un compromiso con esta ciudad y me parece muy importante también respetar la confianza que otorga, sobre todo en unas elecciones municipales, la ciudadanía a quien encabeza la lista municipal. ¿Y la lista la va a hacer usted o se la van a hacer? Porque igual va muy liada y hacerme la lista. Bueno, yo en ese sentido lo único que quiero decir es que el Partido Socialista es un partido fuerte porque tiene a gente muy valiosa en sus filas, a gente con capacidad de aportar a hacer una ciudad mejor. Además, desde distintos ámbitos y desde distintos sectores. Y por lo tanto, lo que sí que quiero trasladar es la tranquilidad a todo el mundo de que la lista del Partido Socialista sea una lista solvente, preparada y profesional. Pero no me ha dicho si la va a hacer usted.
lo vamos a hacer entre todo el partido, porque esto es un partido demócrata, que además, como decía anteriormente, somos el único partido que además su militancia vota, o incluso damos un paso más allá y hacemos unas primarias abiertas para elegir a nuestro candidato o candidata. Hablemos de otros asuntos de la ciudad. ¿Nos vamos al puerto? Venga. Hablemos del puerto. ¿Es cierto que el Plan de Acción Local 2030 prevé la petición de una nueva declaración de impacto ambiental para la nueva terminal de contenedores? En el Pleno ustedes aprobaron la conveniencia de que se estudiara, pero el puerto y puertos de Estado ya han dicho que no es necesario. Entonces, es lógico que Compromís lo insista, pero ¿ustedes por qué insisten? No, el plan no incluye eso. De hecho, pues aclárenmelo, por favor. No, el plan habla, estamos en un proceso de negociación con todos los partidos políticos, lo hablaba anteriormente. También entendemos que el plan de acción, para la gente que nos esté escuchando, es unos objetivos que nos marcamos que tiene que cumplir la ciudad para el horizonte temporal 2030, y queremos compartir con el resto de partidos políticos ese plan que tiene que trascender a los partidos, al gobierno, y que tiene que ser un plan de ciudad. Y por eso queremos votar, sobre todo por eso queremos contar con el voto mayoritario de toda la ciudadanía, de todos los partidos políticos, y con el consenso social. Y con respecto al puerto, ya sabéis cuál es mi posición. Sí, el puerto tiene que tener un desarrollo que esté integrado en el territorio y que sea respetuoso. Pero es un polo importantísimo de infraestructura logística. No se explica que venga aquí la Volkswagen sin Puerto Valencia. Fue uno de los elementos decisorios para que una importante empresa como Volkswagen eligiera nuestra comunidad, en concreto a Sagunto, el polígono industrial de Sagunto, como la posición idónea en toda Europa para desarrollar sus gigafactorías de baterías eléctricas. Y yo quiero hablar de lo importante que son estos avances. Llevamos 30, 20 años esta comunidad desorientada sobre cuál debería de ser nuestro modelo económico, desde la reconversión industrial, de la industria pesada de Sagunto, hasta cómo ha ido poco a poco en declive la industria de Alicante, de los muebles, del calzado, de los juguetes, etcétera. Aquí se ha apostado por un modelo turístico, un modelo económico que solo se basara en el turismo en los años del Partido Popular. Un sector que es importante, pero que no podía ser el principal o el único. Y por primera vez el presidente Puig ha tenido la pericia y sobre todo el trabajo, el esfuerzo y la determinación de tener un modelo que genere empleo y empleo de calidad. Y no se me ocurre un sector con más futuro que el industrial vinculado a la movilidad sostenible. Por lo tanto, esta comunidad hoy es una de las principales comunidades a nivel de tener un modelo productivo económico que genere empleo, que genere riqueza y que por lo tanto genere bienestar a todas las familias trabajadoras. Y con esto acabo. ¿Qué valor tiene que todos esos hijos e hijas de familias trabajadoras que trabajan y estudian aquí, en el Politécnico, tengan la oportunidad de quedarse aquí a trabajar, a hacer carrera profesional y no irse a otros países a desarrollar su talento? Pero espera, que yo me he perdido. Entonces, ¿usted cree que hay que hacer una DIA o no? Yo vuelvo a insistir, ya ha sido bastante clara tanto el Gobierno de España como el Ministerio. Tenemos que procurar que la ampliación del puerto sea absolutamente respetuoso a nivel de impacto territorial, impacto ambiental. Tenemos que proteger y cuidar nuestras playas. Ahí además el Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado un importante plan de cuidado y de recuperación de nuestras playas del sur, pero no podemos renunciar a tener un puerto que es un punto importantísimo que determina inversiones tan importantes como es la Volkswagen. Ya que hablamos del puerto, ¿por qué quiere castigar usted a cruceros y cruceristas con una tasa de actividad? Bueno, según cifras del puerto, se genera un impacto económico de unos 56 millones de euros y en torno a esto 40.000 puestos de trabajo, que también es muy importante. No castigo a nadie, simplemente lo que quiero es que se compense el gasto público que de forma indiscutible pues pueden ocasionar determinados modelos turísticos o determinada oferta turística. Para mí, como decía anteriormente, el turismo es un sector de nuestra ciudad importante, no tiene que ser el único, pero importante, que tenemos que cuidar. Pero obviamente no toda la oferta turística se esfuerza de la misma manera o sobre todo genera el mismo impacto económico en la ciudad. Por ejemplo, en el tema de los cruceros me parece indiscutible que no genera el mismo gasto un crucerista que pasa 4 o 6 horas en nuestra ciudad que una persona que viene, pernocta en un hotel, que consume en un restaurante, que consume nuestra cultura, nuestro ocio, que va de compras y que por lo tanto genera un impacto y una rentabilidad positiva en nuestra ciudad. Lo mismo me vale con el tema de los apartamentos turísticos, que también lo apuntaba, porque no es lo mismo el esfuerzo fiscal
y sobre todo de generación de empleo que hace un hotel o un apartahotel, me da igual, de apartamentos, en todo caso un alojamiento reglado y legal, que bueno, que tener dispersadas por toda la ciudad en pisos que son residenciales una suerte de pseudohotel. Tú imagínate también la dificultad que es a la convivencia. Todas las personas que me escuchen y que convivan con un apartamento turístico dentro de su edificio saben las enormes molestias y la condena que es tener que convivir con este tipo de ofertas. Porque para muchas personas su casa, su piso, es que es su único patrimonio. Para la gran mayoría de los valencianos y valencianas, el lugar donde vivimos es nuestro único patrimonio. Y por lo tanto creo que a nadie le puede hacer mucha gracia verse de repente que ese patrimonio se ha convertido en una especie de pseudohotel. Y eso es lo que también tenemos que proteger. Bueno, habla usted antes del Valencia, vamos a hablar, bueno, del Valencia no, vamos a hablar de Valencia, de la ciudad como sede, como su sede del Mundial de Fútbol 2030. La Consejería de Cultura ya lo ha anunciado, lo ha dado por hecho. ¿Van a presentar ustedes o no esta candidatura? ¿Cuándo lo van a hacer? Por supuesto, yo como vicealcaldesa de esta ciudad quiero que mi ciudad esté en todo lo que genere ocupación, genere empleo y sobre todo en lo que nos posicione en el mapa de las cosas buenas. Y precisamente Valencia, en el ámbito del deporte, está dando pasos agigantados. Y también queremos, por lo tanto, ser sede de una de las semifinales del Mundial 2030. Y mirad, ahí es por lo que yo también me pongo exigente cuando hablamos con el club, con la propiedad del club, con la mayoría accionarial del Valencia Club de Fútbol, en donde creo que tienen que hacer un esfuerzo para que no haya dudas de que esta ciudad tiene la capacidad de poder presentar el Nou Mestalla como una de las sedes para jugar una de las semifinales del Mundial. Es complicado, porque semifinales van a haber dos. Sí. Una será en Portugal, seguramente. Pero me vais y la otra, pues claro, está el Bernabéu, el Atlético de Madrid, el Nou Camp, la Cartuja, que sí que rivales vamos a tener para una semifinal. Pero es que yo no me conformo ni me resigno a quedarme fuera de esa competición, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a ser la ciudad que de forma presumible va a tener el estadio más nuevo y el mejor estadio. ¿Por qué? Porque además esta ciudad, y lo quiero reiterar y lo quiero recordar, va a pagar parte de ese estadio. ¿Por qué? Porque esos derechos, los famosos derechos de la ATE, y aquí sí que hay que hacer un poco de pedagogía, no es más que poner a disposición del club suelo que era de la ciudad, que era de todos los valencianos y valencianas, recalificado para que el club lo venda y pueda pagar parte de la financiación del estadio. Un acuerdo que viene de la época del Partido Popular y que hoy sería impensable, pero que nosotros desde la buena fe y la buena voluntad hemos mantenido para ayudar al club a financiar parte de ese estadio. Por lo tanto, me van a permitir que sea todo lo exigente que esta ciudad se merece que sean sus responsables públicos y que por lo tanto defienda lo que defenderían la mayoría de los valencianos y valencianas, sea frente a quien sea, también frente incluso a la propiedad de un equipo tan importante como el Valencia Club de Fútbol. No sé, que conste que estamos hablando del nuevo Mestalla porque ha sacado usted el tema antes y nosotros no pensábamos hablar de esto, pero bueno, parece que el Valencia ha dado pasos para mejorar su propuesta de nuevo estadio. Usted continúa con sus reservas. ¿Por qué no se fía? Bueno, yo creo que el tiempo y sobre todo los acontecimientos pasados hablan por sí mismos, ¿no? Y que los representantes públicos tengamos que tener una posición muy, muy prudente cuando hablamos con Meriton. Vamos a ver, aquí hemos pasado por distintas fases. La primera en donde el club abiertamente no quería hacer el Mestalla. Lo vimos en los audios del anterior presidente, del anterior representante de Meriton, en donde de forma clara y nítida pues se burlaba un poco sobre la falta de voluntad que tenían real de acabar el estadio. Por lo tanto, eso ya es un elemento que genera poca confianza. En segundo lugar, cuando vino el dinero de CVC, en donde obviamente están obligados a invertirlo en el estadio, nos presentaron un estadio que el aforo era incluso más pequeño que el actual Mestalla, con 45.000 espectadores y además con unos materiales low cost y además que quedaba a mitad de hacer. Pues bien, gracias a que hemos exigido, gracias a que nos hemos mantenido de forma coherente y de forma firme defendiendo que si esta ciudad iba a pagar parte de ese estadio tenía que ser el mejor estadio posible, pues hemos conseguido que se mejore el proyecto. Pero aún no se cumplen con los requisitos que en su día firmó la propiedad del club, que ya era Meriton. Porque en el año 2015, cuando se firmó la ATE de Mestalla y estaba gobernando el Partido Popular, al frente del Valencia Club de Fútbol estaba Meriton. Por lo tanto, no pueden sorprenderse de que ahora exijamos un estadio que esté a la altura de, por ejemplo, poder acoger y competir una semifinal. Es que si no,
¿qué sentido tendría que esta ciudad regalara suelo público para financiar parte de ese estadio si no exigiéramos lo mejor para Sandra, el club? ¿cree usted que ayuntamiento y administraciones pueden ponerse de acuerdo en un estadio para 66.000 espectadores? El problema es que luego no podremos competir ni podremos presentarnos a fases, por ejemplo, del Mundial, de una semifinal o incluso unos cuartos, porque se exige que haya más aforo. Y ese es el riesgo que cubrimos. Aparte de que, reitero, es que se firmaron 70.000 espectadores. Y hay un incumplimiento. Lo tenemos que decir claro. El Valencia ya hace 2 años que tendría que haber acabado el estadio para poder beneficiarse de la venta de ese suelo. Y oye, y nosotros, de una forma, y lo tengo que decir, de buena fe y generosa, hemos permitido que esos derechos sigan vivos. Es decir, estamos, para que todo el mundo me entienda, en una reválida. O sea, cuando uno suspende, puede volver a aprobar o tener la oportunidad de aprobar yendo a una reválida, ¿no? Pues no es el momento de las rebajas ni del regateo, sino de ser incluso más exigentes, de cumplir lo que se acordó y, si me apuras, pedir un poco más, de que ese estadio sea, por ejemplo, acorde con todas las exigencias que le pedimos a cualquier vivienda o edificio residencial de energía, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no estamos en el momento de las rebajas, ni estamos en el momento del regateo. Estamos en el momento de cumplir lo que se suscribió hace ya 7, 8 años. Joan Ribó nos dijo la semana pasada que a él le valdría un acuerdo de 66.000 asientos, con la garantía de que en un corto plazo de tiempo se pudiera ampliar a 70.000 para cubrir una semifinal. ¿Ese acuerdo a usted le valdría con esa garantía? Bueno, ¿y por qué tenemos que confiar en la voluntad futura de Meriton y no en la voluntad presente? ¿Por qué podemos dejar que Meriton hoy pueda vender todo el suelo de los valencianos y valencianas sin cumplir con los compromisos y las obligaciones que hoy tiene suscrita con esta ciudad? Es que no lo entiendo, sinceramente. ¿Que acaso algún ciudadano, algún valenciano o valenciana nos dejan incumplir un contrato? O, por ejemplo, cuando tenemos que pagar nuestros impuestos, nuestras tasas, le decimos a Hacienda, bueno, te pago hoy una parte y ya dentro de 2 o 3 años te pago la siguiente, cuando hacemos la declaración de la renta. No, ¿verdad? Hacienda nos multa, nos sanciona y nos pide que cumplamos cada año el compromiso que tenemos con ellos. Estoy haciendo ejemplos comunes para que todo el mundo lo entienda. No entiendo por qué tenemos que promover o ser flexibles ante el incumplimiento de una empresa privada con la administración pública. ¿Y cuándo van a entregarle al club el documento que fija las nuevas condiciones? Estamos trabajando, pero tampoco es ninguna sorpresa. Las nuevas condiciones son las que ya existían en la ATE. ¿Por qué tenemos que entrar en ese momento de rebajas o de regateo? ¿Por qué esperan que seamos más flexibles? Si estamos en una reválida, estamos repitiendo. Si lo que les estamos dando es una oportunidad de que cumplan. Yo creo que a veces esa actitud, ¿no?, de ser exigente cuando alguien ha hecho las cosas mal, no es la más adecuada para llegar a buenos acuerdos. No le van a invitar de vacaciones a Singapur, en este paso. Por cierto, usted ha dicho que si no termina el estadio, el ayuntamiento estudiaría acabarlo como el polideportivo. Y ha generado bastante polémica eso. Eso es factible, eso se puede hacer, ¿eso no? Tengo unas derivas judiciales que podrían eternalizar, como se diga, el proceso. Yo el tema del polideportivo creo que los vecinos y vecinas de Nou Benicalap no pueden esperar más. Es que ya más de una década esperando a que el Valencia haga el polideportivo, que, ojo, no es algo gracioso, ni lo hace, ni es un capricho, sino que es como pago del precio a tener el solar más importante que tenía esta ciudad, de espacio público, que estaba en Nou Benicalap, y que, bueno, pues en los años del gobierno del Partido Popular se cedió al Valencia Club de Fútbol. ¿Qué menos que a cambio se hiciera un polideportivo para compensar a todos sus vecinos y vecinas? Llevan demasiado tiempo esperando. Si no lo hace el Valencia, lo hará el ayuntamiento, como ya lo hacemos, por ejemplo, en San Isidro, que vamos a hacer un nuevo polideportivo. En Humoles, que se está ya acabando el famoso eterno un polideportivo que un estadio de fútbol. No, estamos hablando del polideportivo. No, yo lo digo por lo que usted ha dicho de que si el estadio lo haría el ayuntamiento. No, yo lo que he dicho es que no. De hecho, en ese sentido he sido bastante clara. El estadio lo tiene que acabar el Valencia. Es lo más lógico. No quiere decir que tengamos que estar esperando in eternum a que el Valencia mueva ficha. Hay otras opciones que en el peor de los casos se podrían barajar para acabar el estadio, pero desde luego en mi posición, y eso lo he dicho siempre de forma clara y transparente, es que sea el Valencia quien lo acabe. Me he dado cuenta que le ha dolido que no le inviten de vacaciones a Singapur. Uy, sí, vamos. Pensaba usted muchísimo, ir a la isla de Sentosa, que son muy bonitas. Le ha dolido, pero bueno. A mí nunca nadie me invita a nada. Así. Yo creo que es importante que los políticos esperen que nunca los inviten a nada.
Bueno, hubo otros tiempos en que Bueno, las cosas eran efectivamente. diferentes. Pero yo no que sí. pertenezco a esos tiempos. Bueno, Sandra, que a todos los candidatos les deseamos la mejor de las suertes cuando lleguen las elecciones, pero bueno, tiempo ahora para hablar. Muchísimas porque gracias. la ciudad no para ni está pendiente solo de las elecciones, que hay muchas cosas Aún que nos hacer quedan y unos cuantos gestionar. meses, sí. Vaya que sí. Sandra Gómez, muchas gracias. Gracias, que ha vaya sido un muy placer bien. estar Y hasta con la vosotros. próxima. Hasta la Gracias. próxima.